Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 21 de enero de 2022. Bueno, tremenda semana hemos tenido y menos mal que fue corta en Estados Unidos porque operamos 4 días en Estados Unidos y tuvimos un 5.88 más o menos 5.80 de baja. Y ya, si miramos desde el último récord histórico, podemos decir que finalmente después de 15 meses, el Standard & Poor's ha vuelto a terreno correctivo. O sea, ya hemos cruzado el menos 5% del récord histórico, o sea que ya oficialmente estamos experimentando una corrección de mercado menor por ahora, hasta que llegue al 10%. Si cruza el 10% ya sería una corrección mayor, por eso marqué acá más o menos el 10% de baja, pero bueno, hace 15 meses que el mercado no caía tanto desde los récords históricos, así que bueno, entiendo que puede haber gente preocupada, entiendo que puede haber gente pensando qué hacer con sus inversiones, pero bueno, a ver, aquellos que les gusta la inversión en bolsa, que les gusta analizar empresas, que les gusta Warren Buffett, suelen repetir la frase: hay que ser codicioso cuando otros son temerosos y temeroso cuando otros son codiciosos. Bueno, acá está, este es el momento. El mercado me está dando en este momento la posibilidad de actuar como dice la famosa frase de Warren Buffett. ¿Y saben qué? La gran mayoría no lo va a cumplir. La gran mayoría va a estar del lado de los temerosos. Porque claro, lo que no dice la frase de Warren Buffett es que ser codicioso cuando otros son temerosos es muy difícil. Porque el sentimiento inversor, sobre todo cuando se pone negativo, que es la mayor parte del tiempo, o sea, es mucho más probable que el sentimiento inversor se ponga negativo, muy negativo, a que se ponga muy positivo. Bueno, cuando el sentimiento inversor se pone muy negativo, es muy difícil no dudar de lo que uno está haciendo, no dudar ante cada decisión que uno toma. O sea, hay que tener muy bien estudiadas las empresas que uno está comprando, en las que está invertido, para poder quedarse tranquilo con eso. Por eso justamente siempre desde estos informes recomendamos un enfoque empresarial, tratar de utilizar el método top-down, para que de esa manera, cuando vienen estos movimientos correctivos, bueno, que podamos mantenernos tranquilos, o en todo caso saber qué pasos hay que seguir para volver a evaluar nuestro portafolio y saber si efectivamente tenemos que quedarnos quietos y esperar a que la corrección de mercado pase, o si tenemos que hacer algún tipo de movimiento. Porque, a ver, por ejemplo, si viene un cliente y me dice: bueno, mira, ¿cuál es la mejor inversión que recomendás a largo plazo? Bueno, sin lugar a dudas, las acciones de empresas de buena calidad, que en este caso serían empresas de Wall Street, porque es lo que la historia nos ha demostrado. Han habido momentos, por ejemplo, la década de los 2000 hasta la crisis financiera del 2008, las empresas europeas tuvieron mejores rendimientos que las de Estados Unidos. Eso, bueno, en gran parte por la sinergia que se generó con la Unión Europea, los bajos tipos de interés, etcétera, etcétera. Pero en general, a lo largo de toda la historia, cuando miramos países desarrollados, principalmente las acciones de Estados Unidos suelen ganarles a las de Japón, obviamente que hace 30 años que está estancado económicamente, y también a las de Europa. Ya cuando vamos al mundo emergente, el mundo emergente es literalmente un mundo en sí mismo, porque tenemos países de todo tipo y algunos incluso muy diferentes entre sí. Pero bueno, cuando alguien me pregunta, bueno, ¿cuál es la mejor inversión asumiendo un riesgo moderado que yo puedo hacer a largo plazo, cuando mi plazo es muy largo, 3, 5 años o incluso más? Bueno, sin lugar a duda es esto, es invertir en el Standard & Poor's, invertir en empresas de Estados Unidos, que son las que a largo plazo históricamente han demostrado, y con razón, tener el mejor rendimiento posible. Ahora, supónganse que yo le hago un portafolio, o directamente le compro el ETF del Standard & Poor's o el CDR del Standard & Poor's. Vamos a suponer que se lo compraba hace 3 meses, de repente llega esta semana con todo este movimiento de baja que ya traía de la semana anterior, y el cliente me dice: che, no sé, vendeme, estoy un poco nervioso, no me gusta lo que está pasando. Bueno, ahí claramente fallé yo como asesor financiero, fallé yo como analista, porque claramente, si una persona esta semana se ha puesto muy nerviosa, vamos a suponer una persona que tiene el Standard & Poor's comprado, por ejemplo, un ETF del Standard & Poor's, o que tiene empresas de buena calidad, como bueno, las que venimos nombrando siempre: Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, Google, etcétera, etcétera, las que venimos nombrando siempre en estos informes. Bueno, si la persona se me pone nerviosa con este movimiento de baja, bueno, claramente esta inversión no es para esa persona.
O sea, si una persona me dice, no, bueno, quiero invertir en acciones, quiero invertir a largo plazo, y con este movimiento de apenas 2 semanas me dice, mirá, no me convendría vender todo y esperar a ver si baja un poquito más, no sé, vendemos una parte, nos pasamos a bonos que ajustan por inflación, supónganse, ¿no? Si una inversión argentino. Bueno, claramente esto no es para ese inversor. O sea, esta es la mejor inversión a largo plazo, pero viene con esto agregado. O sea, viene con este tipo de movimientos que van a seguir ocurriendo. O sea, una persona que quiere invertir en acciones y que ve que históricamente han sido lo mejor y que a largo plazo siempre son lo mejor y que durante los últimos 3 años han sido excelentes, incluso con el COVID en el medio, quiere invertir en esto y ante un movimiento de baja se asusta, bueno, claramente tu nivel de riesgo, tu nivel de tolerancia al riesgo no es lo suficientemente alto para este instrumento. Entonces, bueno, a lo sumo compraremos algún bono corporativo, compraremos algún ETF de bonos corporativos si es que la persona quiere seguir invertida en Estados Unidos. Pero bueno, para un riesgo moderado y un horizonte de inversión a largo plazo, esta es la mejor inversión históricamente. Los datos así lo demuestran, pero claro, viene con esto agregado y viene con este tipo de movimientos, y justamente si uno es temeroso en este tipo de movimientos o sale a malvender todas las acciones, incluso acciones de muy buena calidad, bueno, a la larga puede directamente fundir su portafolio, porque obviamente va a vender cuando todos venden y va a comprar cuando todos compran, o sea que no va a tener ningún tipo de ventaja competitiva con respecto a los otros inversores, mientras que justamente los inversores que le ganan al índice son los que justamente aprovechan este tipo de correcciones de mercado para comprar aquellas acciones de muy buenas empresas que circunstancialmente, temporalmente, porque el sentimiento inversor se ha vuelto temporalmente negativo y bueno, los inversores han salido en manada a vender al precio que sea, las puede conseguir más baratas, entonces cuando el mercado se recupere va a terminar ganando proporcionalmente más. O sea, esa sería la primera recomendación, el primer consejo, porque entiendo que este tipo de contextos duelen y asustan, pero bueno, justamente después no andemos repitiendo frases de Warren Buffett si no somos capaces de cumplirla cuando el mercado nos da exactamente la oportunidad. Obviamente, no hay nada malo si nos dejamos llevar por el sentimiento inversor, porque es muy difícil, repito, o sea, si una persona que estaba mirando este video, bueno, se ha sentido mal o incluso ha vendido esta semana, es completamente normal que haya pasado eso, porque nos gana la emocionalidad, o sea, miramos día a día lo que pasa con los mercados, vemos caídas fuertes en varias acciones y bueno, nos asustan y actuamos precipitadamente. Ahora, esa no es una estrategia sostenible a largo plazo si queremos ser inversores exitosos. O sea, eso es lo que tiene que quedar muy muy claro. Es muy difícil no quedar atrapado en el sentimiento inversor, pero si nos dejamos llevar siempre por el sentimiento inversor, a la larga o terminamos fundiendo directamente nuestra propia cuenta, o bueno, terminaremos teniendo rendimientos buenos, rendimientos mediocres en el sentido de promedio, de rendimientos promedio del mercado, nada muy destacable, porque justamente cuando llegó el momento de aprovechar que los precios estaban bajando y las acciones estaban más baratas para comprar, no lo hicimos y bueno, al contrario, esperamos a la recuperación y cuando ya las acciones se habían recuperado, bueno, recién ahí compramos. Entonces obviamente vendemos relativamente más barato cuando salimos y compramos relativamente más caro cuando compramos. Entonces bueno, claramente esa ecuación va a terminar dando que nos va a terminar yendo mal. Y bueno, estamos en una corrección de mercado y ya que hace 15 meses que no tenemos una corrección de mercado propiamente dicha como la que estamos viendo ahora, vamos a repasar cuáles son las características de las correcciones de mercado, explicando también obviamente por qué la causa de esta corrección de mercado es un falso miedo que no tiene la capacidad para llevar a Estados Unidos a una recesión y por lo tanto tampoco a el Standard & Poor's a caer un 20% o más entrando ya en un mercado bajista. Así más o menos entendemos bien qué es lo que está pasando, cuál es el contexto y bueno, a ver si me conviene comprar o si me conviene esperar. Bueno, este cuadro ya lo hemos visto en informes anteriores, cuando antes teníamos correcciones de mercado más seguido. Bueno, las correcciones de mercado tienen 4 características bastante particulares que sobre todo
la diferencian de los mercados bajistas, y eso es lo que nos ayuda mucho a darnos cuenta rápidamente por qué esto es una corrección de mercado y no parece en absoluto ser el inicio de un mercado bajista. Y por lo tanto, obviamente, si estamos en una corrección de mercado, es oportunidad de compra para, bueno, los que tengan, no sé si decir el coraje, pero por lo menos el aguante para soportar un sentimiento negativo que tal vez dure varias semanas más, o incluso puede durar más de un mes, como vemos acá en la regla número 3. Pero bueno, vamos a arrancar con la regla número 1. El inicio de la baja suele ser acelerado, sorpresivo, con un gran aumento de volatilidad respecto de la que venía experimentando el mercado anteriormente a la corrección. La finalización de la baja suele ser tan imprevista y repentina como lo fue su comienzo, seguida habitualmente de un rápido y acelerado reinicio de la tendencia alcista anterior. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que quedar claro esto? El inicio de una corrección de mercado suele ser acelerado, sorpresivo, con gran aumento de la volatilidad respecto de la que venía trayendo el mercado. ¿Qué vemos acá? Una baja acelerada, sorpresiva y con un aumento de la volatilidad. En este caso, no sé si decir tanto aumento de la volatilidad, porque acá ya habíamos tenido varios días de volatilidad, pero sí claramente con respecto a la que ya teníamos en octubre, que era muy baja. Pero bueno, acelerado, sorpresivo, ese movimiento bien tajante de baja es lo que caracteriza a una corrección de mercado. Si puedo irme hasta la última corrección de mercado que tuvimos acá, a finales de 2020, que esta fue la última corrección de mercado que tuvimos, vemos algo similar. En este caso, vemos acá también una baja más o menos del 9 y pico, que fue donde frenó esta corrección de mercado. Y fíjense también que la recuperación también fue rápida. O sea, vemos acá este día muy grande de baja, seguido también por otro día de baja, una pequeña recuperación y más baja. También es un inicio que no suele ser algo suave, gradual, sino directamente baja fuerte en relación a lo que venía trayendo. Acá sí también se cumplió la idea de que el mercado venía con poquita volatilidad y de golpe se vino la baja fuerte. O sea que esta corrección de mercado de finales de 2020 cumplió perfectamente con esa regla. Acá tuvimos un poco de volatilidad anteriormente, pero bueno, claramente tenemos un movimiento de baja acelerado, fuerte, sorpresivo. Y bueno, a ver, comparemos con la crisis financiera de 2008. Este es otro gráfico que también suelo mostrar cuando muestro cuáles son las 4 características de los mercados bajistas. No lo vamos a hacer en este informe, pero sí me sirve el gráfico para mostrarles que, claro, uno a veces piensa en la crisis financiera del 2008 y bueno, y la ve en las películas y la ve como algo muy muy trágico, y que de hecho lo fue, pero lo trágico vino recién acá, en la última parte de la baja, que fue lo de la quiebra de Lehman Brothers y cuando empezaron a quebrar varios bancos y que incluso estaban en riesgo prácticamente todo el sistema financiero de Estados Unidos y por lo tanto el sistema financiero mundial. Pero miren cómo arranca el mercado bajista que termina en la crisis financiera, en la crisis hipotecaria de 2008. O sea, este es el inicio de un mercado bajista típico. O sea, los mercados bajistas no empiezan así, no empiezan con un golpe, o sea que de repente empieza la baja y la baja fuerte, sino que empiezan así, empiezan con un lento desangrado, es algo muy paulatino y es lo peor que tienen los mercados bajistas, porque si el mercado bajista arrancara siempre así, capaz que ya esta semana podía salir y listo, que siga durante el próximo año el mercado bajista, yo ya estoy afuera del mercado, estoy tranquilo. Entonces, ojalá los mercados bajistas arrancaran así. Generalmente arrancan así, muy despacito, con lo cual, para cuando yo ya me di cuenta que estoy dentro de un mercado bajista, capaz que pasaron 6 meses de que el mercado bajista ya está vigente y hemos venido así con bajas, con subas, con bajas, con subas, y bueno, eso es lo peor que tienen los mercados bajistas. Obviamente, una de las ventajas que tienen los mercados bajistas es que lo peor viene al final, como vemos acá en la crisis financiera de 2008, entonces me da tiempo para salir. Pero bueno, claramente no es un mercado, el mercado bajista no es un movimiento que me permite salir automáticamente a la primera, a la segunda semana que ya me di cuenta que estoy en un mercado bajista. Eso es típico de correcciones. Y bueno, acá me voy a tener un rato, porque claro, la segunda característica de las correcciones de mercado es que ocurren sin causa aparente o se les atribuye una causa cuyas consecuencias han sido exageradas por los inversores. Acá yo en la diapositiva ponía el ejemplo de los aranceles
que les ponía Trump a China, que cuando uno miraba los montos de los aranceles eran una gota de agua en el océano, cuando uno miraba el tamaño de las economías de Estados Unidos y de China, y sin embargo se generaban tomas de ganancias, se generaban algunas correcciones pequeñas como las que hubo en 2019, y uno veía a veces el miedo que había por los aranceles de Trump, y bueno, claramente uno veía que era, es verdad que era negativo porque impedía el comercio entre ambos países, dificultaba las relaciones diplomáticas entre ambos países, pero claramente no iba a llegar a ninguno de los países a una recesión, entonces era un falso miedo. Entonces dice, en base a esto se deduce que la principal causa generadora de correcciones de mercado es el sentimiento inversor que se ha tornado temporalmente negativo. Bueno, acá no hay mucho que buscar, o sea, ¿vieron cuando dice acá que ocurren sin causa aparente? Bueno, en este caso sí tenemos una causa bastante clara de por qué ocurre esta corrección de mercado, y es obviamente porque la Fed anunció que va a subir las tasas de interés seguramente en marzo. Parece que hablaron de 2 o 3 subas en el año. Ya hay gente que está hablando incluso de 6 subas en el año, lo cual es, bueno, no tienen ni pie ni cabeza ese tipo de pronósticos a futuro. Pero bueno, a ver, acá lo que tenemos que pensar es, bueno, listo, o sea, ya sé que esta baja que está ocurriendo en el mercado está ocurriendo porque están subiendo las tasas de los bonos del Tesoro. Hoy incluso bajaron un poquito, pero están más o menos en 1,7, 1,8. Y que la expectativa es ver a la Fed subiendo al menos una vez ahora en marzo, tal vez 2, incluso 3 veces en el año, las tasas de interés en corto plazo. De hecho, que lo hablábamos en el informe pasado, de que mi expectativa es que la curva de tasas este año se vaya aplanando un poco, que siga teniendo pendiente positiva, que tal vez el bono a 10 años se vaya cerca de la zona del 2%, pero que la curva se aplane, porque obviamente se espera que la Fed esté aumentando las tasas de este año. Obviamente cuando uno mira teóricamente lo que es un aumento de tasas, le pega negativamente a las valuaciones de las empresas. Pero a ver, acá lo que importa es justamente esto, decir, bueno, se le atribuye una causa, o sea, ocurre sin causa aparente. Bueno, en este caso sí sabemos cuál es la causa, pero tenemos una causa a la cual se le atribuyen consecuencias que han sido exageradas por los inversores. ¿Cuáles son las consecuencias que han sido exageradas por los inversores? El creer que por el hecho de que la Fed suba por primera vez la tasa, porque no es que ya venimos en un sendero de suba de tasas desde hace ya un tiempito y la Fed está por subir la tasa y tal vez con la próxima suba exagere, sino que la Fed va a subir la tasa por primera vez después del 2020 que la tuvo que bajar. Y tengamos en cuenta que después de la crisis del 2008 también estuvo varios años sin subir la tasa. Bueno, ahora también estuvo ya bastante tiempo sin subir la tasa con motivo de la inflación alta en Estados Unidos. La Fed va a empezar a subir la tasa este año. Entonces, hasta ahora no hemos tenido ninguna suba y se viene la primera suba. Entonces, parece que la narrativa es que como la Fed va a empezar a subir la tasa, eso va a provocar un mercado bajista, va a provocar que las valuaciones de las empresas caigan, va a provocar que se deteriore la actividad económica, bueno, va a provocar en definitiva un mercado bajista en las acciones, porque si no uno, no tendría razones para vender, porque una corrección de mercado es algo normal en los mercados, simplemente hay que tener paciencia, aprovechar para comprar cuando uno tiene liquidez durante una corrección y listo, esperar a que termine y después el mercado, una vez que el sentimiento inversor negativo ya va pasando y ya se va extinguiendo, listo, la suba vuelve a continuar. Pero bueno, atribuir que la primera suba de tasa, porque hasta ahora lo que sabemos es que la va a subir al menos en marzo, pero no sabemos si la va a seguir subiendo. La expectativa está en que lo van a hacer, cuántas veces no se sabe, pero bueno, la expectativa es que al menos una vez la van a subir. Ahora bien, yo tengo que pensar, operar, tomar decisiones de inversión en base a eso, o sea, esa es la expectativa. Ahora bien, ¿existió un momento en la historia de los mercados de Estados Unidos en los cuales la primera suba de tasas de la Fed, después de un periodo de tasas bajas o de tasas que iban en descenso, la primera suba de tasas de la Fed provocó un mercado bajista? La respuesta es nunca. Nunca en toda la historia de los mercados de Estados Unidos, que ya tienen más de 100 años, nunca cuando la Fed subió la tasa por primera vez luego de estar con las tasas muy bajas o con unas tasas que venían en pendiente negativa, nunca provocó un mercado bajista. E incluso si miramos los datos desde 1971, vemos
La primera suba de tasas de la Fed, miramos los rendimientos del Standard & Poor's, los 12 meses anteriores, los 12 meses después de la primera suba de tasas y los 24 meses después de la suba de tasas. Bueno, creo que no hay ningún fundamento, o sea, no hay ningún argumento, por lo menos en términos históricos, que me demuestren que cuando la Fed sube las tasas por primera vez luego de un periodo de tasas bajas, provocó un mercado bajista. O sea, por lo menos los datos no demuestran eso. Sí, lo que muestran los datos es que efectivamente, claro, cuando la Fed venía en un periodo de tasas a la baja y de repente cambia su política y las empieza a subir, o cuando las tasas venían planas, dirán, durante mucho tiempo venían sin modificación y de repente la Fed las empieza a subir, es verdad que esas situaciones generaron volatilidad en los mercados y generaron correcciones en los mercados. O sea que lo que estamos viendo acá es algo que se condice perfectamente con lo que históricamente ha pasado. Es verdad que que cuando la Fed comenzó a anunciar que iba a aumentar las tasas de interés, esa expectativa generó correcciones de mercado y tiene sentido que así lo sea, porque el inversor ya viene con ciertas expectativas, con ciertas variables que las va manteniendo como fijas, y de repente la Fed cambia su política monetaria y eso obviamente que genera incertidumbre porque cambia el paradigma. O sea, veníamos hasta ahora en un paradigma de tasas prácticamente en cero, o sea, con la Fed manteniendo la tasa en cero, y de repente cambia el paradigma porque la Fed dice que va a empezar a subir la tasa. Obviamente eso ya te genera una cierta incertidumbre porque, bueno, ya te implica que si ya la subió una vez, la va a seguir subiendo, y todos sabemos que justamente la Fed es una de las grandes generadoras de mercados bajistas al subir demasiado la tasa de interés en un contexto donde la economía y los fundamentos de las empresas se estaban deteriorando. Bueno, en algún momento exagera, sube demasiado la tasa, la curva de tasas se invierte, los bancos ya no tienen incentivos para prestar, las empresas no logran conseguir financiamiento bancario, se deteriora la actividad económica y bueno, todo eso va generando una recesión que eventualmente acontece. Pero incluso si ampliamos también un poco los datos de esta tabla y miramos, tratamos de ver, porque sé que si pongo mucho zoom no se va a ver demasiado, pero si comparamos con, saben que yo uso mucho la página de la Federal Reserve Economic Data, que es la base de datos económica que tiene la Reserva Federal, y ponemos en rojo, ponemos la tasa de los fondos federales de la Fed, que es justamente la tasa de política monetaria de la Fed, y en azul puse la diferencia entre el bono a 10 años y el bono a 3 meses, que es justamente lo que ya dije en el informe anterior, que es lo que yo más miro para ver la estructura de la curva de tasas. Y acá abajo, bueno, está el Standard & Poor's. Está bien, durante la primera parte del gráfico no se va a apreciar muy bien, pero ¿cuál es la idea? Bueno, a ver, detectar qué es lo que pasa con el Standard & Poor's cuando tenemos estos periodos, como vemos acá en el año 2004, cuando empieza todo este periodo de suba de tasas, cuando vemos acá en el 2015, cuando arranca la suba de tasas que empezó a bajar en 2019, o acá mismo en la década de los 90 también. O sea, lo que vemos acá a principios de los 90, después la Fed acá bajó un poquito las tasas y en 1998 más o menos la empezó a subir de nuevo. Y bueno, a ver, ¿qué pasó? O sea, estamos en un contexto donde la Fed está por empezar a subir las tasas de interés luego de un tiempito que estaban planas, digamos, que las tasas no se movían. ¿Qué pasó históricamente en el Standard & Poor's en los contextos donde la Fed comenzó a subir las tasas de interés? ¿Bajó el Standard & Poor's? No, los datos me muestran que no. Fíjense el último periodo, 2015 a 2019. O sea, tenemos acá la suba de tasas y tenemos acá el comportamiento del Standard & Poor's. Vemos que en absoluto las subas de tasa de la Fed provocaron un mercado bajista, porque eso es justamente lo que más tenemos que temer, o sea, que la suba de tasa de la Fed termine provocando un mercado bajista como pasó acá, aunque acá obviamente en 2018 no fue la suba de tasa de la Fed, o pongámosle que parcialmente lo fue, en el 2000 también, en el 90 también. O sea, vemos contextos donde el spread entre el bono de 10 años y el de 3 meses pasó a negativo, se invirtió la curva y bueno, eventualmente, como vemos acá en las zonas grises, se produjo una recesión. Pero a ver, cuando miro acá los contextos donde se inició la suba de tasas, cuando miro acá también, cuando miro acá más o menos en 1999, 1998, 1999, cuando vemos acá también 1994, o sea, no veo que históricamente
tenga, o sea, no veo que la historia me esté indicando que yo tenga que asustarme porque la Fed va a empezar a subir la tasa de interés, lo más probable que lo haga ahora en marzo. O sea, no veo que el mercado me esté indicando eso. Y nuevamente, ¿por qué? Bueno, justamente porque la tasa de interés, primero que obviamente va a ir a lo sumo 0,25%, va a ir de 0 a 0,25%. O sea que la suba va a ser muy, muy pequeña, o sea, no va a tener prácticamente efecto en las evaluaciones de las empresas. Entonces, la tasa de interés justamente es una más de todas las variables que intervienen en la evaluación de una empresa. Entonces, va a tener que subir bastante la tasa de interés para que efectivamente contrarreste los efectos positivos que tiene el crecimiento económico que está teniendo Estados Unidos en este momento. Porque es verdad que la suba de la tasa me va a pegar negativamente en la evaluación de las empresas, pero si al mismo tiempo la economía sigue creciendo y se acelera un poco el crecimiento económico de Estados Unidos y las empresas aumentan sus ingresos y logran disminuir sus costos, mejorar sus márgenes de rentabilidad, mejorar su financiamiento, bueno, el efecto neto que va a tener, el efecto negativo va a ser totalmente compensado por el efecto positivo que van a tener los ingresos, los márgenes de rentabilidad. Entonces, digo, entiendo que lo que estamos viendo acá en el mercado en este momento es una sobrereacción a una expectativa, obviamente, de que la Fed va a subir la tasa en marzo, pero que la va a seguir subiendo. Bueno, nuevamente, tengamos en cuenta que la Fed no es un organismo proactivo, sino que es un mecanismo reactivo. O sea, no es un mecanismo que va a seguir con su política monetaria, incluso viendo que la economía se está deteriorando, que está aumentando el desempleo y que las empresas están yendo cada vez peor. No lo va a seguir haciendo. De hecho, justamente es lo que pasó en 1999, cuando en el 2019, cuando en 2018 tuvimos esta baja tan fuerte, que fue esta baja que vemos acá, cuando en 2018 tuvimos esta baja de, que ojalá no se repita, ¿no? Pero bueno, esta baja de un casi 20%, la Fed acá, más o menos a mediados de diciembre, había subido la tasa de interés, provocó toda esta baja que vemos acá, llegando casi el Standard & Poor's a entrar en el mercado bajista. Bueno, ¿qué hizo la Fed? Automáticamente se dio cuenta de que la suba de tasa estaba llevando adelante una política monetaria que no se correspondía con el contexto económico que estaba atravesando Estados Unidos. ¿Y qué hizo? Bueno, en 2019 empezó a bajar la tasa. O sea, la Fed no es un organismo proactivo, no es un organismo que va a seguir con su política monetaria viendo que los mercados se están cayendo, que la economía está empezando a deteriorarse, que los fundamentos de las empresas se siguen deteriorando. O sea, claramente si la Fed se da cuenta que sube la tasa y el mercado no logra reaccionar positivamente, no logra recuperarse, bueno, claramente va a tener los incentivos para moderarse un poco más, estirar un poco más la suba de tasas, que de hecho fue lo que hizo Janet Yellen en el 2015, o sea, en 2015, diciembre de 2015, Janet Yellen, presidenta de la Fed en aquel momento, sube por primera vez las tasas de interés después de la crisis de 2008, con lo cual era todo un evento para el mercado decir, bueno, la Fed va a empezar a subir las tasas de interés. Y obviamente Janet Yellen en la conferencia de prensa dijo, bueno, este es el inicio de una senda alcista, vamos a empezar a subir las tasas de interés porque la tasa de interés es una herramienta que la Fed necesita poder tener a disposición cuando vengan los problemas económicos en Estados Unidos. O sea que no le servía a la Fed subir la tasa de interés solamente 0,25 y ella daba la idea de que iba a empezar a subir más durante 2016. Bueno, ¿qué pasó? Transcurrió 2016, los datos económicos no estaban acompañando las perspectivas de la Fed y se fue postergando la suba de tasas y recién la lograron subir un año después, en diciembre de 2016. O sea, la subieron por primera vez en diciembre de 2015, dijeron que bueno, que ya esto arrancaba un sendero de suba de tasa, que capaz que iba a haber una suba de tasas cada 3 meses o cada 4 meses más o menos, cada 2 reuniones de la Fed. Y bueno, los datos no acompañaron, entonces la postergaron hasta diciembre de 2016, donde ahí sí ya la volvieron a subir. Y obviamente ya después con Trump en el poder, la empezaron a subir más seguido. Puede ser que haya sido por política, puede ser que haya sido por respaldo de datos económicos, nunca lo vamos a saber. Pero bueno, cuestión, cuando analizamos las causas generadoras de esta corrección de mercado, yo lo que veo es un falso miedo. Veo un miedo a una suba de tasas que históricamente no ha sido capaz de llevar a Estados Unidos a una recesión y que se deterioren tanto los fundamentos de las empresas que el Standard & Poor's llega a caer más de un 20%.
Pero bueno, de nuevo, o sea, se entiende, obviamente se entiende la preocupación, pero hasta ahora no hay, digamos, eso, no hay razones históricas, o sea, no hay fundamentos que demuestren que la suba de la tasa de interés vaya a poder deteriorar en tal medida los fundamentos de las empresas. Y también es cierto que, bueno, a pesar de todo lo mal que nos podemos sentir durante esta semana por ver la baja y ver los precios de nuestras acciones cayendo, bueno, hay justamente un aspecto positivo que tienen las correcciones de mercado, y es que nos vuelven a mostrar que el sentimiento de los inversores está todavía bastante lejos de entrar en euforia. Así que bueno, yo repito por última vez, o sea, repito por enésima vez, diríamos, el mejor de los contextos posibles para un mercado alcista es aquel en el que la suba de precios está todo el tiempo siendo puesta en duda, y cuando la continuidad del mercado alcista está siendo puesta en duda. Ese es el mejor de los contextos posibles para mí, para estar invertido, para aprovechar para comprar, porque este es el contexto que justamente mantiene las expectativas contenidas. Este es el contexto que hace que las expectativas para 2022 de los inversores en este momento sean muy bajas. O sea, eso es muy positivo, porque el mercado siempre va a hacer algo diferente a las expectativas. Y bueno, imagínense que si las expectativas en este momento para el 2022, para lo que van a ser las acciones en 2022, son tan bajas, obviamente eso me aumenta mucho las probabilidades de que el futuro sea mejor a lo que está actualmente descontado en los precios. Y si el futuro, que se va a ver reflejado en los balances durante los próximos meses, termina siendo mejor a lo que está actualmente descontado en los precios, lo que va a pasar es que las acciones van a subir, y posiblemente, si compramos ahora, le vamos a estar ganando en rendimiento al índice. En mi caso, yo me voy a preocupar muchísimo el día que la Fed suba las tasas y el sentimiento del mercado con respecto a esa suba de tasas sea de indiferencia. Porque ahí sí es cuando tengo que preocuparme, porque si el mercado es indiferente a las subas de tasas de la Fed, entonces quiere decir que posiblemente estemos entrando o ya estemos en euforia, con inversores pagando cualquier precio por las acciones, no viendo que las condiciones económicas se están deteriorando, que los fundamentos de las empresas se están deteriorando. Entonces, mientras yo vea preocupación ante la suba de tasas de la Fed, listo, o sea, estoy tranquilo de que el sentimiento inversor está pesimista, está escéptico, puede ser que esté un poquito optimista, pero hasta ahí nomás, un poco escéptico. Entonces ese es el mejor contexto posible, porque ese es el contexto que me garantiza que el mercado alcista no va a terminar. O sea, ya saben que los mercados alcistas terminan de dos maneras: con un evento muy negativo de alto impacto, como fue la crisis financiera de 2008, o con inversores entrando en euforia, pagando cualquier cosa por empresas que no tienen modelo de negocio, o que pierden dinero, o que tenían un buen modelo de negocio pero ya está totalmente deteriorado. O sea, cuando los inversores pagan cualquier cosa por empresas de mala calidad, ese es el momento para preocuparse, y ese es el momento para salir del mercado, no digamos el momento en el cual la Fed va a empezar a subir las tasas y la gente está preocupada, siendo que nunca históricamente la primera suba de tasas de la Fed ha provocado un mercado bajista en las acciones. Bueno, dicho esto, creo que, como para ayudar también un poco más, sobre todo a los que están invertidos en CDRs en este momento, y que vuelvo a repetir, o sea, podemos tener el mayor conocimiento financiero, podemos haber leído un montón de libros, pero cuando vienen estos momentos, de verdad que no es raro ponerse nerviosos, y no está mal, o sea, si nos ponemos nerviosos, porque en definitiva son justamente nuestras inversiones. Y yo creo que lo que más nos puede ayudar en este momento, sobre todo a tener paz mental, bueno, justamente no dudar, más que nada, no dudar de las decisiones que hemos tomado, sobre todo si hemos invertido con el método top-down, hemos comprado buenas empresas de buenos sectores, para no tomar malas decisiones de inversión, porque si actuamos imprudentemente en estos contextos que son justamente los que más se prestan para que actuemos imprudentemente, bueno, si actuamos imprudentemente justo acá, después a la larga lo vamos a terminar lamentando. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? ¿Cuál es mi recomendación? Invertir siempre, pero sobre todo en este momento, con un enfoque empresarial. O sea,
no olvidarnos que estamos invertidos en empresas que siguen funcionando, algunas estarán un poco mejor, otras que estarán peor, pero principalmente entender en qué empresas estamos invertidos. O sea, si tenemos un portafolio de empresas de CEDAR, de empresas de Estados Unidos, bueno, de última, vayamos una por una y tratemos, obviamente, de ver su modelo de negocio, o sea, sí o sí, obviamente, entender su modelo de negocio y prestarle atención a ver si, bueno, estamos en un momento de corrección de mercado, de fuerte corrección de mercado. Entonces, lo que yo tengo que ver acá es si los fundamentos de la empresa en las cuales yo estoy invertido se están deteriorando. Porque si no se están deteriorando, bueno, entonces me quedo tranquilo, incluso si tengo liquidez puedo comprar más. Pero si se están deteriorando, bueno, entonces ahí sí podría ser motivo para actuar junto con la manada de inversores y salir a vender y de última comprar otra empresa que me esté gustando, que también haya caído en este momento. Y para eso, o sea, para poder entender bien el modelo de negocio de una empresa, o sea, la idea sería, quiero entender el modelo de negocio de una empresa, pero tratar de resumirlo lo más posible, porque obviamente hay empresas que son fáciles de analizar y hay empresas que son muy difíciles de analizar, empresas que casi imposibles en algunos casos. Entonces, la herramienta que yo obligatoriamente utilizo para analizar una empresa, o sea, cada vez que digo, bueno, voy a analizar una empresa, la herramienta que obligatoriamente siempre utilizo es el lienzo de modelo de negocios, y es una excelente herramienta, que es esto que está acá. Por si no lo conocen, bueno, surge de este libro que se llama Generación de Modelos de Negocios. Es, el apellido del autor es bastante Osterwalder, es un apellido complicado. Pero a ver, este PDF de 285 páginas se consigue gratuitamente en Google. O sea, van directamente a Google, ponen Generación de Modelos de Negocios PDF, o de última pongan Osterwalder PDF. Tienen que conseguirlo, o sea, lo probé antes de empezar a grabar este video, me fijé en Google y estaba, o sea, ponen Generación de Modelos de Negocios PDF y debería aparecer este PDF donde va a explicar paso a paso cómo se llena este lienzo. O sea, ¿qué hizo Alexander Osterwalder, que fue el que inventó este lienzo de modelo de negocio? Bueno, él, obviamente que este libro, digamos, este canvas, este lienzo de modelo de negocios, él lo pensó no tanto para invertir en bolsa, sino más que nada para startups, para emprendedores, sobre todo empresas tecnológicas, aunque se puede usar para cualquier tipo de empresas, porque él decía que, obviamente, vos no podés ser un emprendedor si no tenés claro el modelo de negocio de tu empresa, pero el modelo de negocio de tu empresa puede ser algo que tarde mucho en estabilizarse. O sea, vos podés tener una startup, una empresa tecnológica que arranca haciendo una cosa y a los pocos meses pasa a hacer otra cosa y después así va agregando hasta que logra encontrar un cierto modelo de negocio que es estable. Entonces él dice eso, la etapa inicial de una startup, sobre todo una startup tecnológica, es algo muy caótico. Es algo muy caótico donde vos vas tratando de satisfacer a los clientes, vas tratando de proponer valor para los clientes y te vas amoldando a las necesidades del cliente hasta que en algún momento lográs la estabilidad. Entonces él dice, vos necesitas una herramienta que te permita tener todo el tiempo en tu cabeza y de fácil acceso tu modelo de negocio para que vos puedas entender de dónde viene el dinero, qué es lo que propones a los clientes, quiénes son tus clientes, quiénes son tus socios, cómo son tus cosas. Vos tenés que tener todo eso bien en claro. Pero de la misma manera tiene que ser algo que vos puedas tirarlo directamente a la basura rápidamente y construir uno nuevo porque tu empresa cambió. Entonces él creó esta herramienta que es muy sencilla de entender, o sea, muy fácil de llenar, y lo único, obviamente, en lo que más vamos a tardar es en buscar los datos. Pero bueno, básicamente él dice que obviamente que el núcleo de toda empresa, el núcleo de todo modelo de negocio de una empresa es la propuesta de valor. Este canvas vacío, pueden buscar lienzo de modelo de negocios PDF y lo van a encontrar, porque incluso está en la página oficial de Osterwalder, está en castellano, y lo van a encontrar así como para poder, si lo quieren imprimir, o sea, si lo quieren directamente poner en un PDF y llenarlo, porque la idea sería esta, o sea, yo estoy invertido, no sé, en Microsoft, en Google, en Apple, que yo agarre este lienzo vacío y empiece a llenarlo. ¿Qué dice Osterwalder? Obviamente, él acá, en su libro, lo que va haciendo, va a ir explicando paso a paso cada una de las partes del lienzo. Tiene 9 partes, entonces lo que él va a ir haciendo es decir, bueno, acá tengo el modelo de negocio, él dice,
los 9 módulos del modelo de negocios, va a empezar a ir explicando. Y vamos a arrancar así con los segmentos del mercado, que serían los segmentos de clientes, la propuesta de valor, etcétera, etcétera. Va a ir explicando y sobre todo va a exponer las preguntas que hay que hacerse para poder entender cuál es la propuesta de valor, cuáles son los segmentos de clientes, etcétera, etcétera. Entonces, lo que él recomienda es esto. Uno dice, bueno, el núcleo de todo modelo de negocio es la propuesta de valor. Entonces, por eso él acá dice, bueno, ¿qué valor proporcionamos a nuestros clientes? Bueno, arranco yo, no sé, con Microsoft, por ejemplo, que es una empresa bastante, no diría bastante difícil, pero sí es una empresa compleja porque tiene varias líneas de negocios que no se relacionan o que se relacionan muy poco entre sí. Entonces uno pensaría, bueno, estoy analizando Microsoft, estoy analizando Google, estoy analizando Apple. Digo, ¿qué valor le proporciona la empresa a sus clientes? ¿Qué problema de los clientes están ayudando a solucionar? ¿Qué necesidades de los clientes están satisfaciendo? ¿Qué paquetes de productos o servicios ofrece la empresa a cada segmento del mercado? Bueno, y eso es lo que hay que llenar acá. Después obviamente están los canales, que es la forma en la cual la propuesta de valor llega a los clientes, los segmentos de clientes, donde uno dice, bueno, ¿a qué tipo de clientes apuntamos? Si fuera Starbucks, por ejemplo, bueno, Starbucks claramente apunta a estudiantes, apunta a trabajadores en oficinas, a personas que quieren hacer reuniones de negocio, a amigos que quieren juntarse a hacer reuniones sociales. Entonces, ese es el principal foco de clientes de Starbucks. Obviamente, capaz que viene no sé, una pareja de ancianos que tal vez no esté en el centro de la propuesta de valor de Starbucks y no sea el tipo de clientes a lo que satisface Starbucks, no importa, o sea, la propuesta de valor vale también para ellos, pero no es justamente el segmento de cliente al cual Starbucks está apuntando. Después, obviamente, las relaciones con los clientes, que es justamente la forma en la que la empresa va a relacionarse con los clientes por diferentes canales, publicidades, por mail, por teléfono, bueno, por la aplicación móvil, etcétera, etcétera. Y después está el tema de las actividades clave. ¿Cuáles son las actividades que tienen que hacerse sí o sí para que exista la propuesta de valor? Y acá hay algo muy interesante, porque vieron cuando hablamos de los fundamentos de las empresas, porque los fundamentos de las empresas están deteriorándose, los fundamentos de las empresas están mejorando. ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos referimos cuando decimos esa frase? Bueno, acá en términos del canvas del modelo de negocio de Osterwalder, del lienzo de modelo de negocio, cuando uno habla de los fundamentos de las empresas, lo que está hablando principalmente es propuesta de valor y actividades clave. O sea, si las actividades clave se deterioran, empeoran, se empeora la propuesta de valor y por lo tanto, obviamente, se empeoran la fuente de ingreso y la estructura de costos. Obviamente después están los recursos clave, que son los que asisten a las actividades clave, y los clientes clave, que justamente que también asisten a las actividades clave, que son las que dan origen a la propuesta de valor. Obviamente después está la estructura de costos, que es la que sostiene todo esto, y las fuentes de ingreso, que es la que permite que todo esto funcione. Osterwalder dice que el modelo de negocios, así tal como lo vemos, se puede dividir en dos partes. La parte izquierda, que es básicamente lo que da origen a la propuesta de valor, y la parte derecha, que es justamente la forma en la que se presenta la propuesta de valor a los clientes y a través de la cual obviamente se cobra, y a través de los ingresos esto se mantiene con vida, porque si no se muere. Entonces él siempre divide parte izquierda, parte derecha, con la propuesta de valor en el centro. Entonces esto es algo obligatorio, o sea, deberíamos, digamos, si queremos estar tranquilos en estos momentos, invertido en buenas empresas, para saber que efectivamente son buenas empresas, la recomendación es esta. Bueno, tomémonos el trabajo de llenar este lienzo de modelo de negocio. Porque claro, si yo quiero hacer esto de Microsoft, cuando arranco acá, lo primero que tengo que hacer es decir, bueno, a ver, ¿cuál es la propuesta de valor de Microsoft? Y tal vez no la tengo tan clara. Tal vez digo, bueno, Microsoft tiene el Office 365, tiene la nube de Azure, vende hardware, tiene la parte de Xbox, que ahora encima compró Activision, pero a ver, tengo bien claro de qué manera gana dinero Microsoft, cuáles son sus principales segmentos de negocio, qué segmento de negocio no me afectaría tanto a la empresa si desaparecería mañana. Entonces, ¿qué hago con eso? Bueno, me voy a Google y pongo Microsoft Investor Relations, o sea, me voy a la parte de relaciones con el inversor, y me bajo los SEC Filings, me bajo los reportes trimestrales y anuales de Microsoft en este caso, y empiezo a llenar. Cuando yo logre llenar todo esto, voy a tener finalmente bien claro, y de un pantallazo voy a poder ver el modelo de negocio de la empresa. Entonces,
pongamos de nuevo el caso de Microsoft. Está sucediendo esta baja. Está bien que Microsoft no es un buen ejemplo porque no está cayendo mucho, pero pienso, no sé, en Google, pienso en Apple, por ejemplo, en Amazon, por ejemplo. Amazon es una empresa que está cayendo mucho en estos días. Yo analizo esto, lleno este modelo de negocios para Amazon y me parece incoherente la baja que está teniendo Amazon. Me parece una gran oportunidad de compra, porque vuelvo a lo mismo, se está deteriorando la propuesta de valor de Amazon. ¿Y cómo traduzco esa pregunta? ¿Se están deteriorando las actividades claves? ¿Se está deteriorando la propuesta de valor? Para eso, por supuesto, primero tengo que tener detectadas cuáles son las actividades claves y cuál es la propuesta de valor. Si mi respuesta es no, y en el caso mío con Amazon es no, bueno, claramente la baja que está sufriendo la empresa es una baja que no se condice, que no se correlaciona con los fundamentos que tiene y con los ingresos que eventualmente mostrará en sus balances a futuro. Así que bueno, vamos a ver, por ejemplo, entonces el Canvas de Netflix. Hoy Netflix ha sido muy castigada por el mercado. Este Canvas, aclaro, obviamente no lo hice yo, lo hizo el dueño de esta página web, que dicho sea de paso, es una muy buena página web que tiene varios ejemplos, porque otra cosa muy buena que tienen los Canvas es que es algo tan simple de hacer. O sea, no digo que sea fácil porque hay que buscar mucha información para poder llenarlo, pero es simple y de un pantallazo me permite ver el modelo de negocio de la empresa. Entonces, lo bueno es que si ustedes van a imágenes de Google y quieren buscar el Canvas, el modelo de negocio Canvas de Microsoft, directamente van y a imágenes de Google y ponen Microsoft Canvas Business Model. O sea, directamente ponen Canvas Business Model, búsquenlo en inglés. Capaz que en castellano encuentran algún ejemplo en castellano, pero en inglés seguro que van a encontrar. Y de esa manera pueden ver lo que otras personas han concluido con respecto a el Canvas. Bueno, este es el Canvas de Netflix que hizo esta página web y creo yo que está bastante bien, salvo por una cosita que acá en las relaciones con el cliente ponen que, o sea, no ponen en la aplicación. O sea, a ver, vamos a arrancar igual por el principio. O sea, a ver, porque vemos que Netflix está siendo muy castigada por el mercado, vamos a ver por qué. Bueno, ¿cuál es la propuesta de valor de Netflix? Y hay que aclarar algo, Netflix es una empresa bastante fácil de analizar. O sea, puede ser que sea complicado hacer proyecciones a futuro, ahí ya es otra cosa, pero entender el modelo de negocio de Netflix es relativamente sencillo, sobre todo si lo comparamos con Google, ni que hablar con Tesla, por ejemplo. O sea, pero el modelo de negocio de Netflix es bastante sencillo de analizar y por eso es que lo traigo justo a colación por toda la baja que ha tenido hoy también. Pero bueno, a ver, ¿qué ofrece Netflix? Ofrece entretenimiento on demand 24/7, o sea, todos los días del año. Bueno, ver shows y películas en alta definición, contenido de streaming, acceso ilimitado, contenido original de Netflix, 30 días gratis cuando apenas sos usuario, sin comerciales. Esa es la propuesta de Netflix y creo yo que está bastante bien. O sea, obviamente tal vez nunca lleguemos a llenar el Canvas al 100%, porque tal vez hay empresas que son muy complicadas de entender, pero con que ya tengamos entendido el 90% del modelo de negocio de una empresa, ya con eso nos alcanza. Entonces, bueno, esa es la propuesta de valor de Netflix. ¿Cuáles son los canales con los cuales Netflix logra llegar a sus clientes? Bueno, tiene cualquier tipo de dispositivos, o sea, podemos verlo en el televisor, podemos verlo en la computadora, podemos verlo en el celular, tenemos la app de Netflix, el boca a boca, según lo que pone acá esta página web, el boca a boca, la publicidad online, la publicidad offline y las redes sociales. Esos son todos los caminos con los cuales la propuesta de valor de Netflix logra llegar a los clientes. Bueno, los clientes obviamente obviamente que segmenta, la segmentación de clientes se hace por área geográfica, se hace por microsegmentaciones, obviamente porque obviamente Netflix segmenta a sus clientes por preferencia, pero bueno, claramente es una propuesta de valor que está destinada a todo público, o sea que tiene un público muy masivo. La forma en la que Netflix se relaciona con sus clientes, acá justamente me está faltando, porque pone facilidad de uso, el video on demand, todo lo que sea, pero acá la idea es poner cuáles son los canales a través de los cuales la empresa se comunica con los clientes, pero más que nada los clientes se comunican con la empresa, porque es como que la propuesta de valor va para allá, pero después los clientes van para este lado, o sea, cómo los clientes se comunican con la propuesta de valor. Y acá es muy importante porque la persona que hizo esto, a pesar de que hizo un excelente trabajo a mi juicio, se olvidó de poner que la aplicación de Netflix, la propia plataforma de Netflix,
releva datos constantemente de los usuarios y es una forma en la cual los usuarios, a través de su comportamiento, a través de lo que van consumiendo en la aplicación, le van diciendo a Netflix qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué es lo que quieren ver más, qué es lo que quieren ver menos. Entonces acá habría que haber puesto también a la aplicación. Capaz que está incluido en esto que dice on demand, pero bueno, no lo sé. Bueno, actividades clave, justamente, investigación y desarrollo para la tecnología, para lo que es propiamente la plataforma de Netflix, para lograr mejor definición, más rapidez, etcétera, etcétera. Eso es obviamente fundamental. El licenciamiento de contenido, que esto fue una de las cosas que más deterioró la propuesta de valor y los fundamentos de Netflix. La producción de contenido, por supuesto, la distribución de contenido, el análisis de datos, que lo ponen acá como actividad clave y que estoy totalmente de acuerdo, pero acá había que haber puesto también a la aplicación que está justamente relevando los datos porque es una forma de comunicarse con el cliente. Esto creo yo que es tal vez una de las actividades, no diría que es la actividad más importante de Netflix, pero es una de las más importantes, el top 3 fácil, el análisis de datos, porque es justamente el análisis de los datos, del comportamiento de los clientes, lo que después retroalimenta las series que se van a producir, las licencias que se van a comprar y la propuesta de valor que se va a ofrecer al cliente. Bueno, obviamente que actividades clave, ventas y marketing también, porque es una empresa que aún así sigue gastando mucho en marketing. Bueno, los recursos, ¿cuáles son los recursos con los que cuenta Netflix? La marca, que eso hay que reconocer que es verdad, o sea, dentro del servicio de streaming sigue teniendo la marca más reconocida y la más valorizada. Obviamente la aplicación y el sitio web también son importantes, la plataforma, los empleados, los productores de películas, por supuesto, los directores de cine, y acá ponen también sus premios, porque obviamente los premios le dan prestigio a sus producciones y eso también ayuda a que más gente quiera ver sus producciones. Bueno, están todos los socios con los que cuenta Netflix para retroalimentar y crear su propuesta de valor, que son todos estos. La estructura de costos de Netflix, que serían todas estas, está bastante bien descripta, y obviamente las fuentes de ingreso de Netflix, que bueno, Netflix originalmente se dedicaba a el alquiler de DVDs, creo que ya no lo hace más, pero bueno, o sea, está bien que aunque sea lo hubiera puesto, aunque sea por el tema de nostalgia, básicamente, porque fue el modelo original de Netflix era el de alquiler de DVDs. Y bueno, acá esta página web le pone como una fuente de ingresos potencial a futuro el licenciamiento de contenido propio de Netflix. Entonces, a ver, ¿qué es lo que nos interesa ver de esto? Bueno, ustedes sabrán que no hemos hablado mucho de Netflix y justamente en estos informes, porque la verdad es que es una empresa cuyo modelo de negocios fue excelente, como lo vemos acá, pero se ha deteriorado mucho durante los últimos 2, tal vez 3 años, a pesar de que tuvo un momento de auge en el COVID, porque bueno, mucha gente por las cuarentenas se quedaba en su casa, entonces aumentaban mucho las suscripciones de Netflix. Pero a ver, concretamente, Netflix fue posiblemente la mejor inversión de la década anterior, porque creó un océano azul. O sea, ya hemos hablado del libro de la estrategia del océano azul, pero básicamente Netflix fue la que creó una industria que antes no existía o estaba muy subexplotada, que es la del consumo de video en streaming. Entonces, Netflix sale con esa propuesta de valor totalmente disruptiva, crea un océano azul, lo cual quiere decir que era un océano azul. Netflix podía navegar por esa industria que estaba totalmente libre de depredadores, o sea, no había competidores. Entonces, claro, ¿qué era lo que pasaba? Netflix tenía esta propuesta de valor que no ha cambiado tanto a lo largo de la última década, pero claro, ¿qué era lo que tenía? Tenía estas actividades claves, o sea, tenía licencias, tenía muchísimas licencias, y como obviamente que toda su competencia iba a tardar años en lograr generar propuestas de valor que sean equivalentes, que puedan competirles a Netflix, ellos no tenían tanta necesidad de producción de contenido propio, de la actividad que dice acá, de producir contenido propio. Entonces, tenían muy buenas licencias de mucho valor agregado, tenían un bajo costo, entonces tenían un crecimiento exponencial, tenían un crecimiento impresionante. O sea, Netflix tenía una baja necesidad de invertir en contenido propio porque tenía contenido licenciado de muy alta calidad y sabía que durante varios años no iba a tener competencia en ese océano azul, o sea, no iba a tener plataformas de competidores que le compitan. Entonces, claro, los ingresos de Netflix subían muchísimo mes a mes, o sea, trimestre a trimestre, y Netflix se convirtió en la mejor inversión de la década anterior. Pero claro, ¿qué pasó?
ese océano azul pasó a convertirse en un océano rojo, lleno de tiburones, lleno de competidores que empezaron a deteriorar la propuesta de valor de Netflix. ¿De qué manera? Bueno, con las licencias, o sea, empezaron a no renovarle a Netflix las licencias que antes le renovaban. Entonces, series que eran muy populares en Netflix, como The Office, como Friends, por ejemplo, dejaron de estar disponibles en Netflix para pasar a estar disponibles en las plataformas que crearon justamente los productores de esas mismas series. Entonces, ¿cómo vemos que se deterioró la propuesta de valor de Netflix? ¿Cómo vemos que se deterioraron los fundamentos de Netflix? Porque el contenido licenciado empezó a caer muchísimo y por lo tanto Netflix tuvo que empezar a invertir cada vez más en producción de contenido propio. Entonces, ¿qué pasó acá? Acá este costo de producción empezó a subir muchísimo. Entonces, lo que pasó fue que perdieron licencia. O sea, la propuesta de valor de Netflix empezó a tener cada vez menos series que la gente quería porque pasaban a estar disponibles en otras plataformas, y al mismo tiempo los costos operativos de Netflix aumentaban mucho porque tenía que invertir cada vez más en producciones propias para poder compensar el deterioro de su propuesta de valor con contenido propio. Entonces, eso es lo que le ha pasado a Netflix. Por eso no sorprende lo que ha pasado hoy con Netflix en el mercado, porque es una empresa que fue la mejor de la década anterior, que creó un océano azul, pero su propuesta de valor en este momento se ha deteriorado muchísimo, porque estas actividades clave, que justamente antes le daban muchísimo valor, que era la alta cantidad de licencias y la baja necesidad de producciones propias, que por lo tanto le mantenían bajo los costos, esto ya no existe. Las licencias que tiene Netflix de otras empresas son cada vez menos, y la necesidad, la obligatoriedad de generar contenido propio y de invertir mucho dinero en contenido propio es cada vez mayor. Entonces, Netflix hoy ha pasado a ser una empresa cuya propuesta de valor carece de las fuertes y sólidas ventajas competitivas que mantenían a la competencia anteriormente. Ahora ya está, ahora Netflix depende principalmente del contenido propio. Entonces, esto mismo que acabo de hacer con Netflix es lo que deberíamos hacer nosotros con nuestros CDRs para detectar si efectivamente está pasando en este momento algo como esto. Para detectar justamente si la propuesta de valor, si las actividades claves, sobre todo esas dos, que son justamente lo que, digamos, corporizarían los fundamentos de la empresa, para ver si algo de eso se está deteriorando en los CDRs que tenemos. Y bueno, si es así, bueno, ahí veremos si tomamos algún tipo de decisión o no. Pero si no es así, bueno, esta baja que estamos viendo es simplemente oportunidad de compra o una oportunidad para quedarnos quietos, para ser pacientes. Bueno, y para terminar, creo que dado que bueno, estamos en una fuerte corrección de mercado y estos son los momentos del mercado donde uno empieza a replantearse cosas, y bueno, teniendo en cuenta que también ya tenemos disponible para invertir en Argentina los ETFs de los principales índices de Estados Unidos a través de CDRs, bueno, podemos aprovechar para reevaluar un poco la estrategia de inversión, y de tal manera de que, bueno, si esta corrección de mercado sirve para que uno pueda corregir un poco su portafolio, o bueno, si uno se da cuenta, por ejemplo, de que ha estado invertido tal vez en muchos CDR tecnológicos y que son muy volátiles, entonces quiere asumir una menor cantidad de riesgo, está bueno que las correcciones se den cuenta si uno se ve muy afectado, pero aún así quiere seguir invirtiendo en acciones. Bueno, está muy bueno, es bienvenido que justamente eso sirva para que uno pueda evaluar su propio perfil de riesgo y cambiar su estrategia por una que tenga más sentido con el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir. Y bueno, siempre arrancamos con esto, o sea, siempre arrancamos con el método top-down para tratar de evaluar bien el momento en el que estoy, cuál es mi tolerancia al riesgo, y en base a eso, en qué voy a invertir y cómo va a estar compuesto mi portafolio. Entonces, a ver, resumidamente, o sea, mi contexto, cuando yo tengo que analizar los tres principales drivers, que son los que terminan determinando el 70% de mi portafolio, básicamente, o sea, con la selección de activos que yo voy a hacer, mi análisis del driver económico financiero de Estados Unidos es que obviamente la economía durante 2022 en Estados Unidos va a crecer, se va a crear empleo, la inflación va a bajar,
tal vez no el mes que viene, pero tal vez ya a partir de abril empiece a bajar. Pero lo que sí va a pasar, cuando ya hablamos en términos financieros, es que la curva de bonos se va a empezar a aplanar, que es lo que veíamos acá la semana pasada. O sea, ahora tenemos esta curva que está en azul, muy linda curva, que favorece bastante a las empresas value, y que es una curva que también favorece el crecimiento económico. Vemos a la tasa de 10 años en 1,83, aunque este es el dato del jueves, o sea, hoy viernes bajó un poco, está en 1,70 y pico ahora. Pero bueno, vemos una curva muy saludable, positiva, con tasas bajas. Y lo que yo creo que va a pasar durante este año es que la tasa de 10 años se va a mantener por acá, dando vueltas por acá en la zona del 2%, y que obviamente esta parte es la que va a empezar a subir, de tal manera de que no creo que terminemos el año con una curva tan plana como la que tuvimos en 2020, según lo que dice acá, pero sí puede ser que la curva se esté aplanando. Entonces, bueno, en base a eso yo voy a estar tomando decisiones de inversión en base a una economía que va a crecer, se va a crear empleo, la inflación va a bajar, pero la curva de bonos se va a aplanar, y eso ya sabemos que favorece a las empresas en crecimiento por encima de las empresas value. Después, bueno, cuando hablo del driver político, bueno, ya me he cansado de hablar del driver político. O sea, lo que yo espero es que el atasco legislativo que tenemos ahora se mantenga a lo largo de este año, y dado lo malo, bueno, tenemos que ser sinceros, o sea, dado lo flojo que fue el primer año de Biden como presidente de Estados Unidos, lo más probable, por lo menos en este momento, no les debería costar demasiado a los republicanos tomar el control de la Cámara de Representantes. Así que este atasco legislativo, que ahora está bastante parejo, debería ser un atasco legislativo definitivo durante la segunda parte del mandato de Biden. O sea que yo espero que el driver político de este año sea generador de incertidumbre y de volatilidad, pero no por la actividad legislativa, sino por las elecciones. Así que vamos a tener un segundo, tercer trimestre volátil como estamos teniendo ahora, pero el último trimestre del año tiene pinta para ser claramente el mejor de todos. Y bueno, después el driver psicológico emocional, bueno, claramente estamos en un contexto de bastante escepticismo y hasta podríamos decir negatividad. Pero creo que a medida que ya nos acerquemos ya segunda mitad del año, debería recuperarse el optimismo, sobre todo ya para la última parte del año, y arrancar ya el tercer año presidencial de Biden con un sentimiento inversor en optimismo, y bueno, ya predisponiendo todo para un tercer año presidencial de Biden que, con un Congreso, como supongo yo que va a ser dominado por republicanos, no debería poder hacer legislativamente nada, y al no haber elecciones debería ser un muy buen año. Pero bueno, espero un año positivo en Estados Unidos, no tanto como el año pasado, pero sí un año positivo. Así que bueno, a partir de ahí digo, bueno, ¿cuál es la mejor estrategia que puedo hacer? Bueno, dado que los commodities son muy complicados y son todo un mundo aparte, voy a elegir acciones. Obviamente que si vuelvo otra vez a la misma estrategia, bueno, ¿qué tipo de acciones voy a elegir? ¿Qué sectores voy a elegir? Bueno, dado que estoy acá, más o menos en esta zona, con una curva que se va a empezar a aplanar y con un sentimiento que está entre escéptico y optimista, puedo hacer un 50, 60 growth, 40 value, pero en mi opinión sería mejor ir directamente a 70% value, 30% growth, o incluso 80, 90% growth. Y bueno, ahí ya cada uno, pero claramente tendría la mayor parte de mi portafolio, 60, 70% o más, invertido en empresas de estos tres sectores. Entonces, dado que ahora tenemos CDRs de ETFs, podemos comprar directamente el Standard & Poor's. Entonces acá tenemos una gran posibilidad para manejar el riesgo de nuestro portafolio. Entonces, si yo quiero invertir en el Standard & Poor's, listo, me compro el ETF del Standard & Poor's y ya está, voy a obtener el rendimiento del mercado. Pero lo que puedo hacer es, bueno, si yo me voy a Google y pongo el Standard & Poor's, me voy a S&P global.com o busco la ponderación del Standard & Poor's, la voy a encontrar gratuitamente, porque S&P Global, que es esto que dice acá, S&P Global, lo que hace es marcarnos los índices, o sea, nos está revelando la composición de cada uno de los índices. Entonces acá, sin demasiado esfuerzo, puedo ver
la composición del Standard & Poor's, como dice acá, el Standard & Poor's 500, al 31 de diciembre de 2021. Entonces veo que, bueno, claramente casi el 30% del índice es Information Technology, después tengo salud, tengo consumo discrecional, tengo financials, tengo communication services, que de este servicio de comunicación, este 10% de servicio de comunicación, el 4% de este 10% es Google, y el 2% de este 10% es Facebook, y el resto, bueno, está Disney, está Netflix también en este sector de servicio de comunicación. Pero bueno, si yo me compro el ETF del Standard & Poor's, o sea, si me compro el CDR del ETF del Standard & Poor's, estoy teniendo este portafolio, un portafolio muy diversificado con un 30% del sector tecnológico. Entonces, a partir de acá, yo puedo hacer dos cosas: o puedo quedarme directamente acá, o si quiero hacer todo lo que expliqué anteriormente, estudiar el modelo de negocio de las empresas, tratar de estudiar las ventajas competitivas de las empresas, ver si las empresas están teniendo unos fundamentos, una propuesta de valor, o sea, que no está deteriorándose, que se está fortaleciendo, que yo creo que son empresas que les va a ir mejor que al promedio del mercado durante este año y durante los próximos años. Entonces lo que puedo hacer es empezar a reducir la cantidad de ETF del Standard & Poor's en mi portafolio e incluir más empresas propias. O sea, puedo armar mis estrategias de esta manera. Yo puedo tener el Standard & Poor's como estrategia base, decir, bueno, me compro el ETF del Standard & Poor's a través del CDR y esa es mi estrategia base. Y después, si quiero estudiar las empresas, si me gusta estudiar las empresas, si tengo tiempo para estudiar las empresas, puedo empezar a analizar los modelos de negocio de las empresas, sobre todo sus ventajas competitivas, su propuesta de valor, sus fundamentos, digamos, principalmente, para ver que tengan fundamentos sólidos, que tengan ventajas competitivas, que estén por lo menos manteniéndose fuertes o incluso fortaleciéndose. Entonces, en ese caso puedo realizar apuestas. No me gusta la palabra apuesta porque tiene una connotación muy negativa, pero sería algo así. Yo podría tener mi portafolio invertido en un 100% en el Standard & Poor's e ir reduciendo ese 100% a medida que quiera, entre comillas, hacer apuestas por determinadas empresas. Entonces yo podría tener el 50% de mi portafolio invertido en el ETF del Standard & Poor's, y después, si me gusta Microsoft, si me gusta Amazon, si me gusta Google, si me gusta Facebook, ir comprando con el 50% restante esas empresas para hacer inversiones puntuales. ¿Por qué? Porque estudié la empresa, porque me gusta la empresa, me gusta la ventaja competitiva de la empresa. Entonces, claro, si me va bien con esas inversiones puntuales que yo hice, le voy a ganar al índice. Pero si me va mal, tampoco es que voy a tener un rendimiento muy negativo y voy a estar obteniendo un rendimiento negativo mientras que el índice está positivo. Entonces, de esa manera, gracias a los CDRs de ETFs, hoy en Argentina yo puedo gestionar mucho mejor el riesgo de mi portafolio. Entonces, si quiero mantener un riesgo muy moderado en mi portafolio, me compro el ETF del Standard & Poor's. Si quiero un poco más de riesgo, me compro el ETF del Nasdaq. Yo recomendaría el del Standard & Poor's como para tener una cartera así como esta, bien diversificada. Y después, si quiero asumir un poco más de riesgo, invirtiendo en empresas puntuales que me gustan, porque me gustan sus negocios, me gusta su perspectiva a futuro, bueno, voy a ir comprando CDRs de Facebook, de Google, de Microsoft, de Amazon, por ejemplo, de Apple, de todas las empresas que me pueden ir gustando, y así voy asumiendo riesgos puntuales, pero ya son riesgos calculados y tengo el riesgo en mi portafolio mucho más atomizado, o sea, lo tengo mucho más controlado. Entonces, yo sé que tal como están las circunstancias ahora, no debería haber un mercado alcista en Estados Unidos, entonces yo puedo estar comprado en el ETF del Standard & Poor's sabiendo de que es muy poco probable de que esto termine en un mercado bajista, y en circunstancias como ahora, por ejemplo, podría aprovechar para comprar empresas puntuales que me pueden gustar y que yo vea que han caído mucho. Entonces, esa es una muy buena estrategia que ahora nos brinda el mercado argentino para poder gestionar bien el riesgo de nuestro portafolio estando invertido en CDR de empresas de Estados Unidos. Así que bueno, yo me despido dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.